8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos el agrado de saludar con Verónica Sevilla. Ella es una mujer representante del Comité Ejecutivo Empresarial, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, una mujer que está liderando el tema empresarial y por eso me satisface saludarle. Verónica, buenos días. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Y antes de entrar en la materia de los negocios, del intercambio comercial, yo sí le quisiera preguntar, Verónica, ¿cómo avanza la estructuración de este fideicomiso que busca recolectar fondos para ayudar en esta cruzada por el tema de la vacunación? Hace algunos días conversábamos con el ingeniero Pablo Sabrano y decía que estos recursos que se recauden allí van a ser destinados a la adquisición de material que ayuda en el tema de la vacunación, jeringas, etcétera. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo avanza? ¿Cuánto es el monto determinado que ustedes aspiran recaudar y en qué tiempo? Buenos días, bienvenida. Bienvenida, buen día. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un gusto. Gracias por la invitación. También saludo a quienes nos escuchan a través de Radio Pichincha Universal. Bueno, efectivamente es una buena noticia. Lo hemos lanzado el día miércoles. El fondo se llama Unidos por Ecuador y su objetivo es apoyar a la aceleración del plan de vacunación, pero también mitigar los efectos de la pandemia a futuro. Es decir, hoy estamos enfocados en apoyar este plan de vacunación que en una primera fase requiere de insumos para la inoculación de las vacunas. Hoy hemos tenido una buena noticia. He visto que se han conseguido las vacunas de CanSino, lo ha anunciado el presidente Guillermo Lasso, pero se necesita inocular las vacunas y para inocular las vacunas se requieren todos estos insumos que más o menos están alrededor de la necesidad de unos $5 millones. Nos lo ha hecho llegar la lista del Ministerio de Salud. Usted sabe que la empresa privada no puede comprar vacunas directamente, pero encontramos este espacio que es fundamental para la aplicación de las vacunas, es decir, todo lo que requiere como inyecciones, diferentes tipos de agujas, el pagar al personal, la logística. Hemos puesto a disposición los supermercados, los centros de salud de todas nuestras empresas asociadas, los supermercados, como le decía, los centros comerciales. Claro, y estamos enmarcados en el plan que obviamente lleva el gobierno nacional. Así que más o menos ese es el valor de inicio. A futuro también nos han pedido que apoyemos en el tema de medicinas para quienes están hospitalizados y un tercer factor clave que es el control. ¿Y por qué el control? Licenia y Alexis, porque y a quienes nos escuchan, y aquí sí quiero hacer un llamado a que aunque nos vacunen, tenemos que seguir usando las medidas de bioseguridad, tenemos que seguir usando mascarilla y tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social porque pues obviamente podemos seguir contagiando y efectivamente en otros países como Chile y otros ha habido una segunda y tercera ola a pesar durante el proceso de vacunación. Entonces se requiere de test, se requiere de todo un equipo de control de la pandemia para que no volvamos a caer en confinamientos. Así que estamos en eso empeñados y esa es la buena noticia. Ya hemos tenido algunas adhesiones y esta semana, pues, siguiente será la semana donde estaremos reportando cómo vamos también con los ingresos y las donaciones. ¿Cómo le va, Verónica? Buenos días, un gusto saludarle. Felicitaciones por su designación. Me parece que es la primera vez que una mujer está al frente del comité empresarial, ¿no? Así es, creo que es, me encanta además el poder estar en este espacio representando como profesional y sobre todo como mujer, que creo que hoy las mujeres en estos espacios de decisión cada vez estamos ganando más espacio, no todavía el que quisiéramos, pero el abrir este espacio para la representación femenina en este mundo que definitivamente es bastante masculino, ¿no? Yo soy una feminista de equidad, quiero decir que yo creo que siempre el 50-50, el llevarnos de la mano, el ser desde la familia, pero en los espacios de decisión creo que las mujeres empezamos a tener ese espacio desde la casa, es decir, creo que a las niñas hay que escucharles, a las esposas, a las hijas, a las madres, tienen que ser parte de las decisiones familiares y así uno va siendo parte de las decisiones a medida en los diferentes ambientes, ¿no? Pero es un gusto y es un honor representar a las mujeres en este espacio tan importante para el desarrollo del país y sobre todo para el bienestar de las personas. Aparte de lo que mencionaba en la respuesta a la pregunta inicial que le planteaba Licenia,
digamos, hay el compromiso de todo el sector privado para colaborar en esta intención que me parece que es además una misión y una cruzada que no solo involucra al gobierno nacional, ya lo están haciendo ustedes como empresarios del sector privado, sino también a la ciudadanía, y usted ha sido un llamado que es súper importante y que nosotros acá siempre lo mencionamos, y es del hecho de que incluso ya una vez vacunados, vamos a tener que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, ¿no? Eso va a ser fundamental, pero ese compromiso, ¿cómo está? Y también hablar de que, a ver, a partir de aquí, digamos, la vacunación es un proceso sumamente importante y vital, porque después tendremos que hablar de la reactivación productiva y económica del país. Entonces, ¿cómo están también esos esfuerzos para, digamos, unir lo público con lo privado en pro de sacar el Ecuador adelante, doña Verónica? Bueno, efectivamente, es, como bien dices tú, Alexis, es muy importante que todos nos unamos en este esfuerzo, es decir, desde cuidarnos hasta aportar lo que se pueda. Nosotros en el Fondo Unidos por Ecuador también hemos hecho un llamado a la ciudadanía, tenemos unas cuentas que pueden hacer también aportes la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ninguna donación es pequeña, ningún trabajo es pequeño y ninguna donación es pequeña, y cualquier apoyo es importante. Obviamente, quienes puedan dar más, darán más. Las empresas, las MIPYMES, las pymes, las empresas grandes están dispuestas a apoyar de manera más contundente, pero todo es importante. ¿Y por qué tiene que ser articulado con el gobierno nacional? Porque es justamente el gobierno nacional quien está a cargo de la salud pública, es quien lleva adelante esta estrategia, es quien lleva adelante este gran plan. Y como que hoy es el momento, y creo que la pandemia nos ha enseñado que trabajando juntos salimos adelante, unidos, ¿no? En este momento creo que es, por eso nosotros también hemos creado este fondo para este momento, en este aspecto, y luego iremos viendo en qué otros aspectos podemos apoyar. Porque fíjate que además no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo. Es decir, hoy sabemos que la pandemia tiene un efecto de salud, pero también tiene un efecto en el empleo, tiene un efecto en la violencia intrafamiliar, tiene un efecto en la salud mental, tiene un efecto importantísimo en la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y ahí iremos viendo más adelante qué prioridades iremos tomando como parte de este apoyo de la empresa privada y del Comité Empresarial Ecuatoriano, que a través de sus gremios pues aglutina a todos los sectores productivos. Verónica, usted mencionaba hace un momento que les habían indicado que necesitan 5 millones de dólares para la adquisición de todos estos insumos. ¿Esa es la meta final? ¿Ustedes van a recaudar todo lo que sea posible o se han fijado una cantidad límite como tal y un tiempo límite también? Es decir, el fideicomiso va a estar vigente 1 mes, 2 meses, 3 meses, va a ser, no sé, sin tiempo hasta que se logre controlar la situación sanitaria. Bueno, primero que nada, este es como que el punto de partida, ese valor que le he dado además se mueve, ¿no? Porque hoy se requieren, por decirle cualquier cosa, 18 millones de inyecciones, pero luego vienen donaciones, a veces incluso de gobierno a gobierno. Entonces nosotros vamos todas las semanas en esta comunicación viendo qué se necesita, pero es el punto de partida. ¿Cuánto tiempo? O sea, estos 5 millones es lo que esperamos por lo recaudar mínimamente, es decir, luego veremos en qué otras cosas que sabemos que ya hay otras necesidades como las medicinas de los hospitales, como le decía, estos tests para poder mantener el control. Pero el fideicomiso está pensado para ser sustentable en el tiempo, es decir, estar ahí al lado, acompañando a la sociedad civil para que a través de los diferentes mecanismos que podamos, en este caso hoy es el Ministerio de Salud, podamos aportar para la reactivación, porque definitivamente es lo que todos queremos, tener empleo, tener bienestar en cada casa, tener educación, que los chicos puedan ir de nuevo a los colegios, que puedan socializar, que es tan importante ir a las universidades, que las madres puedan y los trabajadores puedan moverse en un bus sin tener miedo de contagiarse, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hoy se requieren y por el momento vamos a ir, como quien dice, apoyando en lo que se necesite y sea prioritario a través del tiempo y sustentable en el tiempo. Y ahí, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes como gremio empresarial, Verónica, con respecto de lo que será también el crecimiento económico en los próximos meses y las movidas que en materia también de la economía haga el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Cuáles son las expectativas planteadas por el sector empresarial? Bueno, tenemos buenos ojos, como digo yo, vemos bien, por ejemplo, que ya el ministro de Producción ha anunciado que va
a tener en 30 días una agenda de competitividad, que es importantísimo. Eso quiere decir para qué somos buenos y hacia dónde vamos, que eso es un rumbo que definitivamente tenemos que tener. Segundo, también vemos una apertura en el tema de, como decía usted, de hacer estos tratados de libre comercio o la Alianza del Pacífico, que hay que hacerlo también con un proceso en el que también podamos ser competitivos para acceder a esos mercados. Es decir, se abre un mercado, pero también hay que hacerse competitivos para no solo exportar, pero también para poder competir con lo que se puede importar. Tenemos claro también que hay una apertura en temas de la ley laboral. Esperamos que sea, obviamente, protegiendo siempre a los empleados, pero también generar innovación para poder tener más flexibilidad, sobre todo para lo que son emprendimientos, pymes y MIPYMES. Es decir, hay un buen viento. Nosotros todavía no hemos tenido una reunión con el presidente Guillermo Lasso, pero en este momento ya hemos tenido un par de reuniones con sus ministros y vemos bien. Otra cosa importante también es la Asamblea Nacional, es decir, la Asamblea es quien va a aprobar esas leyes, es quien va a pasar en las diferentes comisiones. El CAL también tendrá que aprobar las propuestas, es decir, estamos dispuestos a presentar y apoyar las cosas que sean positivas y también pues generar y contar cuál es la realidad que se vive para que todo este marco sea como, yo digo, las leyes son ese aceite que aceita el mecanismo del bienestar, ¿no es cierto? Y esas leyes tienen que estar hechas con quienes estamos con el pie en la calle, en el trabajo, en el transporte y en todos los lugares donde realmente se siente todos los días del trabajo y las necesidades. Entonces, estamos dispuestos a apoyar. Hemos tenido ya algunas reuniones también con algunos asambleístas y personas para poder aportar. Nuestro interés es justamente que el país se reactive y creo que es un momento bueno también para generar este espacio. Y bueno, el mundo también post-COVID va a generar nuevas oportunidades, así como nuevas cosas, como por ejemplo esta conciencia ambiental, la conciencia social, el desarrollo sostenible, que es tan importante y que hoy ha vuelto a ser un factor clave para el desarrollo de los países, y no solo un factor clave para el desarrollo de los países, sino un factor clave para la competitividad de los países. Entonces creo que eso también es muy importante tomar en cuenta. Verónica, en las últimas horas, el presidente de la República, mediante un decreto, declaró como política pública y prioritaria la facilitación del comercio, de la producción, la simplificación de trámites y la agenda de competitividad, como usted lo mencionaba hace un momento. Esto en la práctica, ¿cómo les va a facilitar la labor empresarial? Bueno, efectivamente es una muy buena noticia, es un decreto importante, ahora hay que ponerlo en práctica y como le decía, ¿cómo lo vemos? Lo vemos bien, ahora tenemos que estudiar justamente todos esos factores claves que son el marco legal, que son además el tema de regulación y simplificación de trámites, que es fundamental y no solo para la empresa, es fundamental para el ciudadano, o sea, el ciudadano también pierde tiempo, la descentralización hacia las provincias, que también traba muchas de los trámites que tienen que hacer no solo las empresas, sino las personas, los ciudadanos. Es decir, todo ese movimiento más rápido y eficiente lo vemos con muy buenos ojos. Estamos listos para aportar. Vemos bien ese decreto. Ahora hay que asentarlo y creo que en eso también estamos dispuestos a apoyar y estamos listos. Ya venimos trabajando en un par de cosas, pero creo que ya pues la intención es buena. Ahora, como digo yo, hay que verlo en la práctica, y en la práctica es a través de todos estos temas que se vayan viendo en resultados. Y efectivamente nosotros pues estamos atentos para apoyar y también para sugerir y también para dar pues nuestro contingente profesional y social para que esto funcione bien. No solo, como le digo, para las empresas, sino para el ciudadano de a pie, que también está afectado por esos temas. Verónica, la pandemia que significó, digamos, un impacto súper fuerte, no únicamente en lo sanitario, sino también en lo económico, provocó el cierre de múltiples negocios, de empresas pequeñas, medianas, incluso hasta grandes. ¿Cuál es el sector más emergente en el ámbito privado y empresarial, digamos, que está atravesando las horas más bajas y sobre el cual habría que ponerle un poco más de atención, ¿no? ¿Cuál ha sido el sector más golpeado en este año? Bueno, yo diría que, y creo que no me equivoco, que el sector más golpeado es el turismo, es de alimentos y bebidas, y es la economía en general que ha generado esta gran informalidad, ¿no? Es decir,
un montón de ecuatorianos, de un montón de gente, ecuatorianos y ecuatorianas que salen a trabajar el día porque se quedaron sin trabajo en la economía informal, ¿no es cierto? Creo que el sector del turismo ha perdido, y si no me equivoco, es como el 80% de las ventas, son como 2.000 millones de dólares que se perdieron de ingresos al país. Han cerrado ya más de 50 hoteles, restaurantes incontables, y esto genera mucho trabajo, mucha mano de obra, porque el turismo es uno de los sectores que más trabajo, que más emplea a personas, pero además a mujeres. Es decir, más o menos del 56% de los empleados en turismo son mujeres, es más que los hombres. Entonces, estas personas que además son cabezas de hogar, definitivamente se quedaron en la informalidad. Y esto es una de las cosas que hay que atacar, es decir, volver a activar ese sector que además requiere de apoyos financieros, ayudas financieras. Hoy parece que hay esta oportunidad, lo he oído al ministro de Turismo que tiene bastante visión del tema. Esperemos también que se concreten esos ofrecimientos de campaña, como volver el ecodelta, como quitar el IVA, etcétera. Es necesario, pero claro, también volvemos a lo primero que hablamos, ¿no? Mientras no haya seguridad, mientras no estemos vacunados, obviamente no se puede reactivar la movilidad de las personas. Así que creo que por ejemplo, es un sector estratégico clave para ponerle ojo. Ha habido otros sectores que ya se han ido reactivando. Recuerde que, por ejemplo, las florícolas en el año 2020 estuvieron sumamente afectadas, pero el año 2021 ha sido un año excelente. Es decir, hay algunas que sí han podido recuperarse, pero definitivamente lo que es turismo, alimentos y bebidas no ha tenido la recuperación necesaria, y ahí es donde hay que ponerle mucho ojo, porque además generaba 500.000 de empleos en el año 2019, según el mismo Ministerio de Turismo. Verónica, ¿se tiene un estimado de a cuánto ascienden las pérdidas en los diferentes sectores productivos en lo que va de la pandemia? Bueno, sí, hemos perdido nada menos que 7 puntos del PIB, eso es una cosa gravísima. Pero creo que, a ver, yo prefiero no enfocarme en las pérdidas, sino en la recuperación. ¿Y por qué le digo eso? Porque creo que es muy importante cambiar el ánimo del ecuatoriano, de la persona. Algunos empresarios y algunas empresas se han adaptado y han podido superar. Como le digo, hay otros que no, como el caso del turismo. ¿Y por qué vuelvo al turismo? Porque definitivamente, por ejemplo, la agroindustria ha podido recuperarse, los sectores florícolas han podido recuperar, el sector bananero tuvo grandes exportaciones. En el año 2020 tuvimos 15.000 millones de exportaciones no tradicionales en el sector justamente bananero, camaronero, del cacao, en el sector florícola. Y esas son buenas noticias, ¿no es cierto? Definitivamente creo que hay que cambiar la matriz. Es decir, a futuro nosotros los empresarios vamos viendo que el país necesita cambiar de ser un país extractivista a un país, como ya se ve, 15.000 millones de exportación, es una ventaja competitiva. Y es ahí donde requerimos esa agenda de competitividad y esa visión estratégica de país. Y hago un llamado también a todos los políticos, a quienes están pensando en una carrera política a futuro. El país necesita una sostenibilidad en el tiempo, es decir, si somos buenos para una cosa, pues hagámosla buena durante 12, 15, 20 años, no durante solo 4, 8 o 10, ¿no es cierto? Y creo que es importante saber que un país se desarrolla a lo largo. Los chicos que hoy tienen 5 años van a tener 20. La desnutrición crónica infantil es un factor clavísimo, y solo me muevo un poquito para ahí porque los niños que hoy tienen 2 años van a tener en 15, 17 y van a ser esos graduados de colegio que requerimos que se incluyan en la fuerza productiva. Sí, tenemos que tener esa visión. Hoy tenemos casi un 30% de desnutrición crónica infantil, y ya creo que es momento de cambiar y ver esas realidades que son el fundamento de la sociedad y de la productividad de este país en los próximos 10, 15 años. Entonces, dejar de ver a corto plazo y ver a largo plazo para que el país pueda realmente ser sustentable en el tiempo. Yo creo que eso es una cosa que la pandemia nos ha mostrado y de la que tenemos que aprender. Importante, me quedo con este comentario último, el tema de que las políticas públicas deben sostenerse en el tiempo si es que dan resultados, ¿no? Así que muy interesante aquello. Verónica, yo me quisiera nuevamente enfocar otra vez en lo que usted nos mencionaba hace un momento, y es sobre que el sector más afectado fue precisamente el del turismo, y el Ecuador tiene algunos destinos que son fantásticos, digamos nuestra provincia de igual manera, que tienen que ser aprovechados. Entonces,
¿Cuál debería ser, digamos, la estrategia en general de país o de provincia, en el caso de Pichincha, como para poder nuevamente repotenciar este sector turístico? Bueno, la provincia de Pichincha es una provincia preciosa, maravillosa, tiene de todo, tiene pisos climáticos desde 500 metros hasta casi 5.000 o más de 5.000 metros, es decir, hay muchísima riqueza natural, cultural, gastronómica, creo que hay que ponerlo en valor. Lo mismo hay que hacer con el Ecuador. Otra cosa importante es que el Ecuador tiene que, y las provincias como la de Pichincha, que además tiene, como te decía, un patrimonio cultural, patrimonio natural, áreas protegidas, bueno, es de una riqueza única, porque en realidad la provincia de Pichincha... El Chocó andino que es una cosa tan maravillosa aquí en el noroccidente, ¿no? Exacto, eso te decía, o sea, habría que hacer un conteo, yo no conozco, pero debe haber una biodiversidad en metros cuadrados sumamente concentrada por los diferentes alturas, pisos climáticos, etcétera. Creo que lo que hay que hacer primero es tener igual una visión a largo plazo, desarrollar a las comunidades. Yo creo que hay una cosa muy importante y es que el turismo puede llegar a los sectores más profundos del país y a los sectores más profundos de la provincia. ¿Por qué la gente tiene que quedarse en los sectores urbanos? Y lo importante es desconcentrar hacia los sectores rurales y llevar esa riqueza a los sectores rurales que hay que capacitar, que hay que tener, formar lo que se llama producto turístico, generar buena atención, poner en valor sus productos agrícolas, poner en valor su cultura, su forma de vida y mostrarlo al mundo. Primero a los ecuatorianos, porque obviamente somos una maravillosa, pero cada provincia puede hacerlo y mostrarlo a los ecuatorianos y luego mostrarlo al mundo a través de un plan general del Ecuador que sí se requiere. El Ecuador ahorita en este momento carece de plan estratégico de turismo, carece de presupuesto en el Ministerio de Turismo, pero también nuevamente vuelvo a convocar a la unidad, porque obviamente la provincia requiere de la promoción también nacional a nivel internacional para poder recibir ese turismo que ojalá, yo estoy segura, va a venir en el año 2022. El año 2022 se espera que el turismo a nivel internacional explote porque ya el mundo va a estar vacunado y la gente se va a poder mover y la gente está desesperada por salir, ¿no es cierto? Está desesperada por visitar esos lugares naturales abiertos con bioseguridad. Esa es la tendencia y creo que el Ecuador y la provincia de Pichincha tiene esa riqueza y hay que hacer ese producto turístico y promocionarlo. Y ese producto turístico que llegue a los lugares más profundos del país a través del turismo rural, que va a ser la tendencia en los próximos 10 años. Muchísimas gracias a Verónica Sevilla, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, hablando sobre las perspectivas del sector privado con respecto a el crecimiento económico, la productividad que se espera experimente el país en los próximos meses, la generación de empleo y desde luego también el proceso de vacunación en el que están sumando sus esfuerzos. Muchísimas gracias, Verónica, y éxitos en su gestión al frente del comité. Muchas gracias, buenos días, un buen día para todos y un lindo fin de semana. Lo propio. Gracias, lo propio. 8:33, Alexis, tiempo de una pequeñísima pausa. Regresamos después de ponerles en contexto para conversar con Apauqui Castro, dirigente de la CONAIE. Vale, vamos.